En nuestra sociedad se cometen muchos errores o injusticias al aplicar un juicio. El culpable vive sin preocupaciones e injustamente se castiga al inocente. Esto genera decepción sobre la impartición de justicia. Los jueces se corrompen y actúan no conforme a derecho. En este sentido, la Biblia nos recuerda que Dios es juez justo, no comete errores, no se deja influenciar, imposible de sobornar y sobre todo no tendrá por inocente al culpable. Al final, el que cometió la falta recibirá su retribución. Hablar del juicio de Dios no es popular. Hoy se prefiere mensajes sobre el amor, la prosperidad, bendiciones. Sin embargo, no se debe dejar a un lado los aspectos relacionados con la aplicación de la justicia por parte de Dios. Efectivamente, Dios es amor, pero también es justicia. La justicia es dar a cada uno lo que se merece y demanda que se tenga un pago o consecuencia por haber quebrantado los mandamientos de Dios. Dios le advirtió a Adán que si comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Génesis 2, 16 al 17. El pecado no fue comer del árbol, sino la desobediencia, y la muerte fue la consecuencia. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios no nos abandonó en esta condición, sino que preparó un plan para librarnos del juicio y envió a su Hijo para redimir al hombre. En Juan 3:16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, Dios tuvo que aplicar su justicia en su propio Hijo. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo cual, Dios aplicará su justicia, misericordia y perdón a través de Jesucristo. Algunas preguntas. ¿Cómo juzgará Dios al ser humano? ¿Dios será injusto al juzgar? ¿Qué nos puede librar del juicio de Dios? Muchos, por desconocimiento, responden y concluyen que Dios no puede ser bueno o justo al aplicar su juicio, porque ¿cómo juzgará Dios a aquellos que no le conocen o no han oído de su palabra, o no conocen sus mandamientos y sus estatutos, o no han oído de sus promesas, o no se les ha predicado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación? Por ejemplo, personas que viven en zonas aisladas donde no les han predicado o no han escuchado del Evangelio, ¿acaso no será un juicio injusto por parte de Dios? Veamos qué nos dice la Biblia respecto al justo juicio de Dios. En Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, el apóstol Pablo hace una serie de señalamientos y resalta en Romanos 1, 18, porque la ira, o sea, el castigo de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda maldad, contra toda perversidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A continuación, el apóstol Pablo, tomando como referencia esta explicación de Romanos 1, 18 al 32, señala en Romanos 2, del 1 al 17, que todos estamos bajo el juicio de Dios y que nadie puede excusarse. Y resalta la necesidad del arrepentimiento y de creer en Jesucristo como el único camino para justificarnos delante de Dios y librarnos de su ira y su castigo. En este pasaje, el apóstol Pablo resalta los siguientes 5 puntos. Primero, la justicia de Dios es según verdad. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio, la sentencia, la condenación de Dios contra los que practican tales cosas. ¿Cuáles cosas? Las que expone el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Es según verdad. Lo que nos está recordando el apóstol Pablo es que nadie escapará del justo juicio de Dios. Su justicia será conforme a verdad. No habrá injusticia. Segundo, resalta la bondad, clemencia y paciencia para aplicar su justicia. El apóstol Pablo expone que si bien Dios no es indiferente ante el pecado del hombre, su paciencia, bondad, misericordia y clemencia son muy grandes. En Romanos 2, versículo 4 leemos, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, o sea, de su bondad, de su paciencia y clemencia o longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El objetivo de su bondad y paciencia es llevarnos al arrepentimiento y que evitemos el juicio o su ira al rechazar su gracia, la cual se manifestó a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz.
Pero el apóstol Pablo señala en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Qué triste condición de esas personas. Esperamos que no tengas endurecido tu corazón. Tercero, Dios juzgará a cada uno según sus obras. En el juicio, Dios no hará acepción de personas. A cada uno se le recompensará según sus obras. En este sentido, lo más importante es hacer las obras de Dios. En Juan 6, versículo 28 al 29, le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesucristo es a quien Dios envió, y conforme creas o no, podrás esperar vida eterna o ira y furor de parte de Dios. Como dice Romanos 2, del 6 al 8. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El resultado de las obras manifestarán la condición del corazón. Recordemos que las obras no son para salvación, sino un reflejo de la misma. No se puede engañar a Dios con una apariencia externa. El hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solamente por la fe en Jesucristo, como dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuarto, el juicio será imparcial y universal. Romanos 2, versículo 9 al 11. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo que nos quiere decir es que todos los hombres son pecadores y todos están necesitados de la salvación de Dios. El juicio es para todos, judíos o gentiles, religiosos o no religiosos, creyentes o no creyentes. Dios no hará acepción de personas. Conforme a la balanza, todos pasaremos por el juicio de Dios, unos para vida eterna y otros para condenación eterna, como dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única esperanza es estar en Cristo, sobre quien Dios cargó el pecado de todos nosotros, y el juicio de Dios fue sobre él, como dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La paga del pecado es muerte, y la justicia de Dios demanda derramamiento de sangre, como dice Hebreos 9:22. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no se hace perdón de pecados. Quinto, ¿cómo aplicará Dios el justo juicio? ¿Alguien podrá quedar fuera del justo juicio de Dios? El apóstol Pablo describe el proceso de cómo aplicará Dios el justo juicio. No habrá quien le cuestione o se justifique delante de Dios. En otras palabras, nadie podrá estar exento del justo juicio de Dios. Veamos cómo lo describe el apóstol Pablo. Romanos 2, versículos 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. En esta porción se refiere a todos los que no son del pueblo judío y que no están bajo la ley, o sea, los gentiles. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En este apartado se refiere a todos los que están bajo la ley. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí incluye a los dos grupos, a judíos y no judíos, o sea, a judíos y gentiles. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones.
En todos los seres humanos, Dios ha puesto una conciencia moral. Por eso, en cualquier parte del mundo, en todas las culturas, prohíben el homicidio. Y aún así, en todas las sociedades, esa ley se quebranta, o el robo, entre otras. En Eclesiastés 3:11 leemos: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En este pasaje, lo que nos está diciendo es que desde que Dios creó al hombre, puso una conciencia moral y espiritual, sin que lo alcance a entender. Esto es lo que nos hace diferentes a los animales. Retomemos Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día del juicio, Dios expondrá el registro como si fuera una película, y nuestra conciencia y nuestro razonamiento expondrá la intención con la cual se realizó tal acción. Ejemplo, ¿por qué alguien mató a su prójimo? Etcétera. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Esta frase del apóstol Pablo da a entender que el juicio ya está en marcha y afirma ante todo que la historia de la humanidad, cualquiera que sea el modo en que se manifieste, está bajo el justo juicio de Dios. Definitivamente, la ley grabada en la naturaleza moral del hombre testificará a favor de la justicia y en contra de la iniquidad, acusándolos o defendiéndolos. La gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. Quienes desconocen la palabra escrita de Dios y su ley serán juzgados por ellas. Quienes nunca han visto una Biblia saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, y se les juzgará por no haber tomado en cuenta ni siquiera las normas que su conciencia les dicta. El problema es que, aunque sabemos lo que es bueno, el hombre insiste en hacer lo malo. Conclusión. Con base en Romanos 2, del 11 al 16, podemos concluir que Dios, al aplicar su juicio, no hará acepción de personas. A los que estén bajo la ley, con la ley serán juzgados, y a los que sin ley serán juzgados, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Y en Romanos 1, 19 al 20 leemos: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Absolutamente nadie, por más lejos que viva, o en la sierra, o en el desierto, o en el más alejado rincón del mundo, podrá quedar fuera del justo juicio de Dios, que será en toda verdad. La palabra de Dios nos confronta con nuestra situación, cualesquiera que ésta sea. Hoy es el tiempo de arrepentimiento y de creer en Jesucristo, quien ya pagó en la cruz. Él tomó nuestro lugar, el juicio que merecíamos, y con su sacrificio la justicia de Dios fue saciada. Y su promesa en Juan 6:40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si aún no has sido justificado para perdón de tus pecados, hoy es el día aceptable de salvación. Arrepiéntete de tus pecados, cree en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, pídele perdón a Dios de tus pecados y pide que venga a morar en tu corazón, que te haga una nueva criatura y que Él sea tu Señor y Salvador. Y de esta manera podrás evitar el juicio de Dios. Te dejo en el enlace 2 videos: el origen del pecado y Dios sana las heridas. Dios te bendiga. Nos vemos en una siguiente oportunidad.